Muy buenas tardes, soy Ignacio Mieres. Estamos acá en un nuevo video de FB Inversiones, en un video de repaso semanal del S&P 500, básicamente con la teoría de Elliott, pero he seguido sus comentarios y voy a hacer un repaso un poquito más extenso a nivel macroeconómico para que entiendan lo que está sucediendo. El objetivo de este video no busca hacer una recomendación de compra o venta, sino ver con parámetros objetivos qué es lo que está sucediendo en el mercado y cómo lo podríamos extrapolar para la semana en el índice de referencia. Recordar, es la bolsa más grande, por lo que podríamos ver cómo influye y tiene el impacto en los demás activos financieros. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto? A resumen general, las acciones estadounidenses no lograron mantener estos máximos que habíamos alcanzado durante la semana y cerraron a la baja, a pesar de que el S&P 500 cerró este primer trimestre de 2024 con un avance del 14%. Estamos viendo cómo se ha revalorizado este índice de referencia un 14%. Ahí ya tienen su referencia para compararlo con su tipo de inversión. Ahí tienen su benchmark. Entonces, veíamos cómo este impulso inicial se veía con datos de inflación positivo, que lo vamos a estar repasando acá con el calendario económico. También veíamos una mejora en el sentimiento de los inversores. Sin embargo, lo que contrarrestaba esto era la fuerte caída que presentaba Nike tras la entrega de resultados. Veíamos también cómo el sector de energía no mostraba un escenario favorable, por lo que voy a empezar a matizar y esos van a ser mis principales puntos para enfocarme. Respecto a los datos macroeconómicos, bueno, tuvimos varios datos macroeconómicos donde destacaría los datos de inflación de Australia y de Canadá, los cuales repuntaron, mostrando una mayor presión inflacionaria. Esto ya traía el temor de qué sucede si comienza a repuntar la inflación en Estados Unidos. También sumarnos a esta volatilidad que hay en torno a la incertidumbre política de la zona euro, donde tuvimos la primera elección el día de hoy, domingo 30 de junio, y se espera que ya finalicen el 7 de julio. Los datos macroeconómicos más relevantes tuvieron el día viernes, como le comentamos, con los datos de PCE por el gasto del consumidor. Vimos gastos mixtos, en los cuales, si bien los datos subyacentes y generales de PCE salieron en línea de la previsión, veíamos esta moderación en el dato general mensual, en donde veíamos una caída del 2.6%, del 2.7%, lo que generaba este sentimiento agridulce iba en torno a la presión en el salario, el cual aumentaba un 0.5%. Sin embargo, luego llegaron las perspectivas de la Universidad de Michigan, hablamos de la inflación de corto y largo plazo, los cuales mostraron un escenario de que ven una caída de la inflación al 3. Esto es un menor nivel a la previsión y también vemos una mejora en la confianza del consumidor. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente que el mercado comienza a descontar con los futuros de fondos monetarios que podríamos comenzar a ver los recortes de septiembre y noviembre, dos recortes consecutivos, o sea, disculpen, septiembre y diciembre. Se esperarían dos recortes para 2024. Eso ha sido lo que ha mejorado el optimismo por el lado del mercado. Cuando analizamos a nivel sectorial, vemos que el sector de energía es el sector que ha tenido el peor desempeño del S&P 500. Este segundo trimestre en 2024 hemos visto una caída del 4.5%. Si bien el ETF ha aumentado un 8.3%, lo que es inferior a este 15% que ha aumentado el S&P 500, estamos observando cómo los flujos de los fondos hacia el sector energético siguen siendo negativos, con salidas netas de 613 millones de dólares. Por el lado de los resultados empresariales, acá tenemos una tabla de resumen del Seikin Alpha de Nike, que vemos que seguimos viendo resultados empresariales en donde destacamos a Nike, efectivamente que cayó un 20% tras la entrega de resultados, FedEx que subió un 16% y Carnival que mostró una fuerte demanda de cruceros. Centrándome en Nike, ¿qué es lo que vimos? Vimos una caída tras los comentarios del director financiero que marcaba los desafíos macroeconómicos, una posible reducción de las previsiones. Eso ya altera el sentimiento del inversor ajustando a un escenario más negativo. También vimos que los ingresos del cuarto trimestre fueron peor de lo esperado, aunque las ganancias se ajustaron a $1.01 por acción, que superó las expectativas. Las ventas totales de Nike cayeron un 1%, con un descenso del 8% en Nike Direct y del 18% en Converse. También en América del Norte las ventas disminuyeron un 1%, mientras en China aumentaron un 3%. A nivel global, las ventas del calzado cayeron un 4% y la ropa aumentaron un 3%. Entonces estamos viendo cómo este escenario de debilidad del consumidor se está trasladando
empresas de gran calidad como Nike, incluso McDonald's, Starbucks, en donde vemos que se está deteriorando ese escenario. ¿Qué es lo que ha pasado con el mercado? Bueno, en pantalla tenemos esta gráfica, que es el rastreo general que estamos siguiendo para el índice de referencia SP500, en donde ustedes se recordarán, un punto clave para encontrar el suelo era la pandemia COVID, donde vimos que en 2020 la marcamos como una onda 4, luego todo el mercado alcista que se llevó hasta 2022, finales de 2021, era nuestra onda 3, todo el mercado bajista de 2022, nuestra onda 4, y actualmente estamos en esta onda 5, que es la última onda fin de la onda 3 de grado mayor. Este escenario es el que estamos rastreando, en donde seguimos viendo una posibilidad de máximo histórico, pero los riesgos siguen siendo altos. Lo que me mantiene aún estoico de que estamos en una onda 5 es los problemas macroeconómicos y la amplitud de mercado. El sentimiento del inversor está muy anichado a un par de acciones y no es similar a lo que veíamos en la onda 3, que todo el mercado subía. Es el escenario. ¿Puedo equivocarme? Perfectamente. En mi recuento alternativo, ¿qué es lo que podríamos ver? Bueno, en un recuento de que esto solo sea la onda 1 de la 3, bueno, esperaría un retroceso al menos al 3500, que en el escenario principal es lo mismo que busco, un escenario a la baja, por lo que sigo viendo altas probabilidades que en los próximos meses podamos ver una gran corrección en los mercados financieros. Y es por eso también que les traigo el resumen horario, en donde nos vamos filtrando todo el ruido que hay, vamos semana tras semana haciendo ese seguimiento. Pero antes de eso, traerle otro gráfico de interés. Lo que estamos viendo cómo el dólar PAN, el par yen japonés, está alcanzando máximos de los últimos 30 años en un escenario en que hay una divergencia entre el valor del par y también en los rendimientos a 10 años. Esta diferencia es lo que podría sugerir una posible intervención. Esta es la de mayor duración, pero no quiere decir que se vaya a intervenir ahora. Hay una debilidad en que el yen se está debilitando muy fuerte contra el dólar. También, cuando miramos la sorpresa económica de Bloomberg, seguimos viendo esta gran divergencia con los rendimientos del bono a 10 años. Es decir, cuando vemos este índice de sorpresa económica, es cuando los datos salen más negativos de lo esperado. Seguimos viendo una seguidilla de datos que no va en línea a las previsiones, que muestra este deterioro en la actividad económica, por lo que debiésemos empezar a ver un ajuste y una caída en el rendimiento de los bonos a 10 años. Y finalmente estamos entrando a julio, donde les traigo el gráfico de estacionalidad. Julio es el mes de mejor rendimiento, donde vemos que tiene un rendimiento promedio del 2.3%, el 75% de las veces. El mejor año fue en 2022 con un aumento del 9.1%. Ese escenario es el que vamos a enfrentar ahora, donde la estacionalidad comienza a volverse positiva y recordar, la temporalidad tiende a ser mucho más favorable las primeras 2 semanas de julio. Entonces, ¿qué estamos viendo en el mercado? ¿Qué es lo que seguíamos? Bueno, nosotros estamos siguiendo un posible desarrollo de onda 3, en el cual que le decíamos honestamente, estamos cerca de este del ciclo alcista, que bueno, podríamos tener un techo en los 6.000 puntos, pero seguimos viendo un escenario que pueda seguir esta carrera de máximos, en donde vemos que estamos rastreando un posible zona de los 5.698 puntos para esta onda 3 o alternativa onda 5 y donde seguiría una corrección. ¿Qué es lo que vimos en el mercado? Bueno, en el mercado sucedió tal cual lo que esperamos, un movimiento correctivo A, B, C que se está desarrollando actualmente. El nivel que yo busco para este ABC lo podríamos poner en una extensión de Fibonacci. La C tiende a expandirse principalmente al nivel de 100%, 138%, es decir, si queremos ser mucho más precisos, en la zona de los 5.477, 5.506, deberíamos esperar un movimiento correctivo, o sea, un fin del movimiento correctivo del precio y comience esa onda 5, en donde esperaríamos que el índice pueda llegar a los 5.600. Obviamente, también tenemos por análisis técnico tradicional que el nivel de suelo de los 5.473 es un nivel relevante. Es acá donde nosotros esperamos esa corrección para que el precio pueda seguir aumentando. Si bien hemos visto mejora en la amplitud, les digo, los
El escenario de conflicto sigue siendo un escenario de bastante cautela y nada más. Esa es la estructura que miramos para esta semana. Ese ha sido el repaso de la semana. Espero se encuentren todos muy bien. Y recordar, si les gusta este tipo de videos, pueden dejar en los comentarios un like y una suscripción. Se lo agradeceríamos un montón. Estén todos muy bien. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.